Elena y hoy quiero platicarte acerca de los géneros literarios. Esto es algo bastante importante, sobre todo si tú estás pensando en hacer tu propio libro, porque existen muchísimos géneros literarios y es importante conocerlos para saber cuáles son las técnicas que aplican para cada uno de ellos. Y bueno, pues quédate porque justo aquí te voy a explicar qué es eso de los géneros literarios. Bien, pues aquí te dejo lo que son los géneros literarios. Son cuatro: el narrativo, el lírico, el dramático y el didáctico. Y te preguntarás, bueno, ¿y por qué este taller de narrativa uno solamente abarca narrativa? ¿Por qué no nos vamos por el lírico, por el dramático o por el didáctico? Bueno, pues enseguida te voy a explicar de qué trata cada uno de ellos y por favor, déjame en tus mensajes qué género te gustaría que desarrolláramos un poco más. ¿Estás de acuerdo conmigo en que lo mejor para escribir tu libro sea el narrativo? Bueno, pues comenzamos. Y comenzamos platicando acerca de lo que es el género narrativo. Bien, pues el género narrativo se distingue porque tiene un narrador, una persona o una voz que va contando los hechos. También, por supuesto, puede tener diálogos, los personajes pueden tener intercambios de ideas, ocurren diferentes situaciones, sin embargo, la característica principal, pues es que tiene un narrador y más adelante veremos esos tipos de narradores, pero ahorita te platico que los subgéneros que se desprenden de la narrativa son precisamente la novela, la noveleta, el cuento, el microcuento, la fábula, la leyenda y curiosamente también la epopeya, que son unos tipos especiales de poemas en donde se habla de algún héroe, donde se engrandecen estos valores morales que esta persona tuvo e incluso, bueno, llega a ser algo muy, muy importante para lo que son los valores de algunas tierras en donde gracias a las epopeyas o a los poemas épicos recuerdan a sus héroes. Y ahorita te sigo platicando acerca de qué más existe en este gran menú de los géneros literarios. Pues una vez que te platiqué acerca de qué es eso de la epopeya, de los poemas épicos, creo que lo justo es precisamente hablar acerca de lo que es la lírica. La lírica comenzó pues con canciones que era una manera oral de ir pasando los conocimientos e incluso la historia de los pueblos a través de lo que era la oralidad. Entonces se hacían canciones, odas, himnos, sonetos, sátiras. Actualmente ya no es algo que sea exclusivo de la oralidad, sino que ya ha pasado a convertirse en algo que es digno de la lectura y en este género pues tenemos a la poesía que se basa en poder hacer que el lenguaje sea hermoso, sea bellísimo y poder desprender todos estos sentimientos, desgarrar los sentimientos en un poema mediante un lenguaje estético, generalmente, bueno, tiene versos que son estos rengloncitos, los versos nos generan estrofas, que serían la comparativa con los párrafos, y tiene muchísimas, muchísimas figuras retóricas. Obviamente, entre más antigua sea la poesía, más se basa en estas figuras retóricas, en la métrica y en estas construcciones que la verdad sí tenían muchísimo que ver con cuentas matemáticas, como alguna vez llegó a postular Poe, que precisamente el manejar muchísimas figuras retóricas y tener una precisión matemática era lo que hacía valiosa la literatura. Bueno, pues eso vale muy bien para cuando estás escribiendo poesía, para cuando estás escribiendo narrativa. Las circunstancias son un poco distintas, ya lo hemos visto en otras lecciones y continuamos con el siguiente género.
Y seguimos con lo que es el género dramático. Y esto de drama, a lo mejor te recuerde a un programa de la televisión mexicana en donde una actriz, generalmente cuando le tratan de insinuar que es hipocondríaca, grita, yo no soy dramática. Bueno, pues estamos hablando no precisamente de este personaje de la televisión, de lo que es la comedia, sino que estamos hablando del teatro y se caracteriza porque no tiene un narrador. A diferencia de la narrativa, aquí no hay narrador, toda la historia se va desglosando gracias a los personajes. Cada personaje debe de conocer su diálogo, va expresando su diálogo, lo va actuando y pues cuando alguien escribe teatro debe de manejar muy bien cómo se hace esto de la escritura de los diálogos, pero aparte esas acotaciones especiales que se hacen en el teatro, en donde no nada más se dice quién está diciendo cada línea, cada expresión, sino que también da algunos indicios del escritor de cuáles son las actitudes, cuáles son las actuaciones, más o menos lo que hay que mover en lo que es el escenario, lo que son las luces, bueno, todo eso forma parte de lo que es el teatro. Y bueno, si ustedes han ido al teatro, pues habrán visto que hay un menú sobre tragedias, comedias, dramas. Aquí eh, tenemos también lo que es la tragicomedia. Y bueno, pues en general se habrán dado cuenta de que no existe un narrador y que si llega a verlo es como, digamos que tratando de hacer una innovación porque suena un poquito disruptivo. Por ejemplo, la obra de Qué Plantón, si de repente hay un narrador que habla y los personajes parecieran como escucharlo, pero en realidad no están siguiendo la trama de acuerdo al narrador. De hecho, como que saca un poquito de contexto, o sea, que de repente llegue un narrador y te explique lo que ha ocurrido. Y bueno, pues esto es entonces el teatro. Y en ese taller, no, no escribimos teatro. Y todavía nos queda un género más y te preguntarás, bueno, ¿y por qué a ese no le entramos? Bueno, pues estamos hablando del ensayo, que es un género meramente didáctico, se expone de manera técnica, no literaria, se hace a la presentación de algún tema o bien se puede expresar una opinión y generalmente, bueno, pues luego de que pones el título, viene una exposición de lo que has investigado, porque debe de basarse en una investigación profunda de algún fenómeno que quieras tratar y finalmente puedes dar tu opinión estando a favor o en contra, argumentando alguna situación. Y bueno, pues aquí viene muchísimo esta habilidad de argumentación, pero pues no, en este taller no hacemos ensayo. Ahora, platícame tú si lo que realmente buscas escribir se trata de lo que comprende el género de la narrativa o bien te gustaría un taller de algún otro género.